Las dos amigas que forman parte de esta mesa de diálogo para hablar sin censura. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos Alcázar y la querida Alina Duarte, nuestra jefa de Xochimilco. Dije que ya no era reina. Nuestra reina, jefa de Xochimilco. sigue siendo reina. Licenciada Laura Ceballos, ¿cómo estás? Hola Vicente, hola comadrita linda. Pues mira, entre sorprendida por los dichos del vizconde del reino del papel del Kimberly Clark, insultando y siempre sobajando a los maestros, creyendo que además pueden con dinero mal habido intervenir en las decisiones no solo sindicales, sino de la vida política y pública de México. Y por otro lado, güerito huidizo que tenemos, con sus ínfulas de presidente, siempre así como al acecho, muy al estilo Juan Guaidó, y sus opiniones que no valen un pepino. Tú sabes que pues yo también fui maestra, tuve una escuela y sé de lo de las mediciones de PISA. ¿Por qué México tuvo que salir de las mediciones de PISA? Porque era comparar berenjenas con margaritas, nada que ver una cosa con la otra. Son pruebas que estandarizaban un conocimiento imposible de medir en las mismas condiciones para Finlandia que para un niño de Chiapas, como decía este señor, el vizconde. Entonces, es una prueba que es como hacer una camiseta talla M en la que todos, niños, grandes, viejitos, señoras embarazadas, altos, flacos, de todo, se la ponga y le quede bien. Y eso es imposible por los contextos no solamente políticos y económicos, sino históricos, que cada país y cada pequeña región de cada país vive. Entonces es querer estandarizar y medir si los niños tienen lectura de comprensión, la misma capacidad lectora de un niño a lo mejor en Madrid, ¿verdad? O a lo mejor en, no sé, Irlanda o en Wisconsin, que un niño de la sierra de Chiapas o de Chihuahua, que a lo mejor no trae nada en la panza porque vive en esa precariedad gracias a los gobiernos neoliberales que se robaron hasta el futuro de los niños. Entonces, por eso es que no es conveniente mantenernos en una prueba PISA que no solamente logra demostrar la incapacidad que se tiene de homogeneizar el conocimiento. Un niño, perdón, a mí me tocó aplicarlas a los niños. Había niños que nunca en su vida se habrían imaginado que la leche provenía de las vacas, y no precisamente porque fueran mensos, sino porque en los estándares de educación que se generaron a partir de los sexenios de Fox y de Cedillo, pero que además se empeoraron en el de Vicente Fox, a los niños se les privó de todo contexto educativo y dejaron de saber que las vacas producían la leche. Hubo niños que no tenían la menor idea de dónde venían las cosas. Entonces, es algo bien complejo que para un sujeto como Ricardo Canalla es imposible de comprender. Entonces, a él le convendría en el Día del Maestro, ¿verdad?, acercarse a alguien que le pueda dar tantita luz para entender que todo lo que está diciendo es una real estupidez. Entonces, a los maestros, con todo mi cariño, un abrazo, a aquellos que nos enseñaron a blandir el lápiz y a empuñar los libros para hacer lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz, ignorar un poquito menos cada día que estudiamos más. Mi querida jefa de Xochimilco, Alina Duarte, qué desmadre se cargan en la oposición, agregando a lo que está diciendo Laura. Pedro Ferriz de Con llamando un golpe de Estado. Su hijo Pedro Ferriz Híjar diciendo que va a buscar ser presidente de México. Lili Téllez hablando de la derecha moderna, que seguramente ha de ser menos golpista que la derecha histórica. Ricardo Anaya desde su escondite. ¿Qué cochinero se cargan, mi querida Lina? Pues cada vez se nota más
la desesperación, ¿no? De un grupo de personas que se identifican ideológicamente, pero que al final no le apuestan a ningún proyecto político, ideológico, y lo único que hacen es generar confusión, miedo dentro de la población, ¿no? Eso ya lo hemos venido viendo, no es nuevo, al contrario, se va perfeccionando esta campaña de Andrés Manuel, es un peligro para México desde el año 2004, 2006, ya intentaron absolutamente todo y aún así no despegan, no solo de las encuestas, sino dentro del sentido común hoy de la gente, que aunque mayoritariamente consume esta información, y eso es muy interesante, si uno ve cuánta gente ve la televisión en el país, es más del 95% que todavía accede a la televisión, y aún así la oposición electoralmente hablando es una porción mínima. Vemos que no despegan sus mensajes en Twitter, en TikTok, que son motivo de risa dentro de la ciudadanía que hoy se encuentra cada vez más politizada, más informada. Sin embargo, llama la atención que habrá un par de personas ahí que todavía generan, les generan, ¿no? Pues simpatía, mensajes abiertamente golpistas, de desestabilización, entra dentro del sentido común. Y esta lista que acabas de mencionar, Vicente, se le suman diputadas, ¿no? Senadoras, ahí está no solo Lili Telles, ahí está Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, está una América Rangel en la Ciudad de México, que cada vez tienen discursos mucho más a la derecha, mucho más en esta lógica, ¿no? Del golpismo. Yo no me canso de recordar que fue América Rangel, por ejemplo, quien hace unos meses decía que los peruanos estaban cumpliendo su sueño, ¿no? De encarcelar al presidente, de meterlo a la cárcel, de ir, prácticamente le faltó decir, de estar de acuerdo con el asesinato de más de casi 70 personas en Perú tras el golpe de Estado. Esta es la posición que se retrata totalmente de cuerpo entero y que ya en realidad para nosotros ya solo es esperar qué están diciendo al día siguiente. Pero afortunadamente también hay que tener muy, muy claro, Vicente, que si es motivo de risa estas posturas, que si es motivo de que la gente las pase de largo, es también, de verdad, no, yo no quiero que se minimice la construcción de estos espacios informativos en donde la gente, por eso es que tienes miles, ¿no? Y miles de personas que creen en este proyecto de sin censura, al momento en el que ven que ya lo que dice esta gente, las Lili Telles, los Anayas, los quien sea, ¿no? De la oposición, todos dicen exactamente lo mismo, ya no coincide con la realidad, no coincide con este cambio de paradigma que vivimos en el 2018 y por eso es tan importante fortalecerlos, es tan importante que la gente que nos ve, ¿no? Cuando comparte esto, no solamente está compartiendo un programa, está compartiendo justamente una batalla, ¿no? Está una postura de una batalla comunicacional en la que nos han metido a las y los mexicanos desde hace décadas, así que yo creo que no hay que minimizar estos espacios que todos los días hacen un gran esfuerzo por mostrar lo que ellos están diciendo y ver el otro lado de la moneda. También saber que esto tiene que derivar eventualmente en un cambio de conciencia totalmente radical, porque a veces yo sé que la gente dice, pues ya cambiamos algo, ¿no? Pero algo no es suficiente, tenemos que cambiarlo todo justamente para que estas personas, recordemos, estas personas son diputados federales, son legisladores, son senadores, son lo que sea que hoy ocupen cargos de representación popular, es porque en algunos lugares justamente Morena o proyectos de izquierda no lograron convencer a la ciudadanía de que ellos representaban eso y ganaron los Cuadri, y ganaron eso, las Américas Rangel, y digamos, es natural en una democracia que haya diversidad ideológica, pero también creo que tenemos que abrirle los ojos a mucha de esa gente que cree, ¿no? En estos discursos de chupacabras y de los comunistas como niños, así que yo creo que todavía me quedo con la idea de que tenemos todavía un gran trabajo por delante. ¿Cómo vieron la exhibidota que le pone a Claudio X González, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Día del Maestro? Y no solamente por el tema educativo. Este fin de semana, en su reciente edición, la revista Contralínea exhibe a Claudio X González. Nosotros lo hemos estado exhibiendo con papelito en la mano de cómo se americanizó, si me permiten la expresión, mexicanos contra la corrupción y la impunidad por el dinero que le estaba llegando o le sigue llegando desde Estados Unidos, y solo porque son muy mal pensados. Yo creo que Claudio X González buscaría o buscaba desde hace años americanizar la educación en nuestro país, porque solo tal vez, así lo pienso,
a Claudio le parece mejor el sistema educativo estadounidense que el mexicano. ¿Cómo viste la exhibidota, mi querida Laura? Pues apenas y del tamaño que la merece, pues una persona tan mentirosa, tan manipuladora, que recibe fondos de una USAID, pues sí, también golpista y metiche, para sus propios fines, pero además, mira, esto que decía Hans, recordando muy bien esta campañita hecha con Loret de Mola para descastar a los maestros, para quitarles esta buena imagen que siempre han tenido los maestros, o que siempre tuvieron los maestros ante la sociedad, haciéndolos ver huevones, rijosos, que no servían para nada. Logró obviamente empatar, como ponerle un moñito a esta pauperización del conocimiento. Mira, Vicente, cuando tuve la escuela, yo presenté un proyecto, me la aprobaron, todo muy bonito, pero el supervisor escolar de la zona en la que yo estaba llegó y me dijo, ¿sabe qué? Esto que usted está queriendo poner, pues no va. Le dije, ¿por qué? Lo que pasa es que esto sobresale, esto es superior a lo que las escuelas tienen. Durante muchísimos años, CEP, el Instituto de Educación Básica, por ejemplo, aquí en el estado de Morelos, tenía una tara y entonces todos los libros de texto que se produjeran tenían que tener esa tara, o sea, de límite hacia abajo lo que quieras, ninguna escuela podía sobresalir. Yo tenía la intención, obviamente, de procurar mejores conocimientos, porque entonces para 2010, 11 no había precisamente calidad en el servicio educativo y a mí me preocupaba que los niños cada vez tenían eso, menor capacidad comprensiva, menor calidad en los contenidos, pero en los libros de CEP aprobados en la reforma de Fox primero y en la de Calderón después, eliminaron historia, eliminaron geografía, eliminaron historia universal, eliminaron todo lo eliminable y entonces ahora pretenden, ¿no? Ricardo Anaya, por ejemplo, venir a culpar al presidente por habernos quitado de este sistema de medición tan disparejo, pero no se dan cuenta o no quieren que la gente recuerde que gracias a estas pues artes, ¿no? De desvío de dinero para el golpismo, para este lawfare, pero además para el desprestigio de ciertos grupos que representan de manera muy fuerte las necesidades de la ciudadanía, como son los maestros, pues es la mejor manera que han encontrado pues los que apuestan por la violencia y por la imposición de derechas, ¿cómo dijo Lili? Derechas modernas, o sea, ese es un contrasentido, es como decir que el lodo es limpio, por ejemplo, ¿no? O que la basura es coleccionable, bueno, así de sencilla la analogía de doña Lili. Entonces, la verdad es que la exhibida apenas si es la que merece, no es, en mi opinión, sino nada más la demostración de la clase de personaje que yo no creo que sea tanto el rostro de la oposición, es la cartera visible de la oposición, pero pues yo creo que los intereses de esta cartera pues van obviamente para ir posicionando a sus 40, ¿cuántos son? 42, alguno de sus 42 selectos personajes para llegar exactamente, para llegar a apoderarse de una voluntad que es opuesta totalmente al pueblo. Entonces, si algo le ha venido bien al presidente hoy, este día, para celebrar a los maestros, es el decir todas estas pues mejoras en lo que significa retribuirle a los maestros, por lo menos a los que pertenecen al sistema educativo nacional, de levantar 8.2% su salario en un aumento por encima de la inflación, tener como base mínima 16,000 pesos de salario, pero además, pues asegurar que van a tener buenos servicios médicos y una jubilación digna, pero además también respetando el derecho sindical de reunión y de elección de líderes para romper también con estos esquemas tan nefastos como de liderazgos ramplones y muy podridos como, por ejemplo, el del Bester Gordillo. Entonces, creo que la exhibida es apenas la puntita, porque yo creo que del sistema educativo tendríamos que hablar y mucho por todo el daño que se le genera. Y suena feo, pero
es pues me parece que de los sistemas más delicados, porque es el que viene a romper el equilibrio y la armonía en todos los demás, pues, ramas de la vida política y pública de un país, porque sin educación, pues prácticamente lo demás está, pues, muy, muy, muy en la línea de perder el orden, y entonces necesitamos buenos maestros para tener buenos estudiantes y un país, pues, con mayor prosperidad en el futuro. De hecho, ambas hicieron referencia en nuestros chats de producción a un cartón, hablando de Claudio X González, que me parece interesante, ¿no? Hablando de el dinero que llega a México desde Estados Unidos a organizaciones como la de Claudio X González, hoy comandada por María Amparo Casar, bueno, al menos en papel. ¿Tienes el cartón, mi querido David? Ahí está. Si no fuera por Estados Unidos, no estarían comiendo comida para gatos de una lata, dirían en relación al lenguaje figurativo usado por el senador John Kennedy en días pasados, que ha desatado una serie de reacciones tanto en México como en Estados Unidos, mi querida Alina. Sí, fue muy chistoso. Ahorita le estaba pasando, me estaba acordando justo de ese cartón y cuando vi ya también la licenciada Laura Cervantes lo había mandado. Justamente, ¿no? Estamos hablando de muchas de las hipocresías bajo las cuales trabaja cierto sector de la derecha, generalmente derecha, sí tiene que interpretarse, no necesariamente con una rectitud, honestidad nada más ideológica, ¿no? Las derechas generalmente van en una lógica de construir para las minorías, cueste lo que cueste, y hace unos días escuchábamos discursos sumamente intervencionistas de varios senadores de Estados Unidos, republicanos, pero también algunas cartas firmadas por algunos demócratas. A veces la gente acá viene y nos dice, no, es que ustedes son demócratas, son republicanos. No, en realidad nosotros lo que queremos aquí es evidenciar justamente que ambos tanto republicanos como demócratas, muchas veces tienen los mismos comentarios cuando se trata sobre todo de política exterior, coinciden mayoritariamente en estas posturas, y en este caso la USAID está corroborando cómo ha sido su intervención, no solamente en México, sino en las últimas décadas en América Latina, porque justamente detrás de apoyar, porque es verdad que llevan a cabo apoyo, ¿no? Hacia gobiernos, hacia cuestiones de asistencia humanitaria, detrás de todo eso también hay un financiamiento hacia las organizaciones llamadas de la sociedad civil que han permitido incrementar protestas contra gobiernos democráticamente electos y asestar golpes de Estado, ¿no? No es como que la USAID vaya y concrete todo este ciclo del golpismo, pero sí ayuda generalmente a ciertos sectores a financiar todo este tipo de protestas, de medios de comunicación, de acciones legislativas en contra de gobiernos que se asumen de izquierda. Entonces, estos justamente fueron los personajes, mira, y eso que nos estamos yendo cortos en la reforma educativa porque es el Día del Maestro, pero muchos de estos personajes que hoy están hablando de que aquí hay una dictadura, que hay falta de libertad, que no hay democracia en México, que escriben columnas en el New York Times, en el Washington Post, son los mismos que estuvieron tratando de implementar primero el desafuero en contra del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y después una campaña sucia en el año 2006. Entonces, estos personajes, ¿con qué cara vienen a hablar de derechos, libertades y demás? Cuando claramente su agenda no es el bienestar de las poblaciones. Todo ese dinero, esos millones de dólares que reciben, también podrían donarlos, ¿no? A organizaciones y demás, pero no. Se están gestando ahí mediáticamente toda una serie de narrativas tratando de desacreditar procesos en vez de construir o de sumar. Y ojo, yo ahí siempre he sido muy crítica de que todos los procesos pueden tener errores, contradicciones, que hay que ir justamente limando con organización, con debate, con crítica, pero estos creen que a punta, ¿no? De periodicazos, a punta de andar dando millones, ¿no? Desfalcando el erario público, creen que pueden acabar con procesos de conciencia. Entonces va a ser fundamental que primero sepamos, ¿no? Que la USA tiene ese error fundamental, segundo que los Claudio X González tienen claramente una agenda, ¿no? Ya de desestabilización, que no necesariamente sus temas a veces tendrán sentido, pero de una agenda más amplia, sus objetivos son totalmente otros, y esto, ¿no? Que realmente quienes están al servicio de otros intereses, pues son ellos, ¿no? Y ahí es en donde este cartón, por eso me parecía fabuloso, decían que si no fuera por Estados Unidos, decía John Kennedy, estaríamos comiendo,
¿no? De latas de comida para gatos. Bueno, ahí sí, efectivamente, aquí el Monero Hernández se lanzó un cartón impresionante, dice, no estarían comiendo comida para gatos en una lata, ahí está la USA y Claudio X, así que bueno, le tocó tunda doble, tanto en la mañanera como en el cartón del Monero Hernández el día de hoy, que seguramente le estaremos viendo circular por varios lugares, Vicente. Y de hecho, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, hace referencia a la mitología prehispánica, ¿no? Comentó que los dioses mayas hicieron hombres de maíz, hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda, refiriéndose a los Loret y a los X González, para que quede claro, ¿no? Mi querida Laura. Allá en la península, los hermanos que hablan maya dicen mierda. No dicen mierda, pero dicen mierda, que es lo mismo, pero suena más bonito cuando pues yo dicen, lo voy a decir en maya entonces, para que no se escuche tan gacho. ¡Mierda! ¡Mierda! No, y digo, la verdad es que, híjoles, la tunda también de parte de Laida estuvo muy sabrosa, porque al final es eso. A ver, esta caquistocracia que se creen los dueños de la narrativa, del quehacer político, de la información, se han olvidado por completo de que ya los vimos cómo van desnudos, o sea, se agolpan para seguirse exhibiendo en su miseria y en su porquería. Entonces, es que es como un rosario, o sea, va una cosita hilada a la otra y a la otra y vuelves al principio y te das cuenta que todo es la misma mierda. Entonces, sí, por desgracia, el que de alguna manera, te digo, la billetera visible de este grupo que busca a todas luces hacerse con el poder sin ganarlo, sin merecerlo, sin trabajarlo, sin ir a convencer, sin hablar con la gente. Vimos a Santiago Krill, bueno, con una multitud como de 7 personas allá en Puerto Vallarta, o sea, haciendo gala de que sus intenciones son de ganar a la mala. No es que me burle yo el presidente cuando iba de carpita en carpita y de pueblo en pueblo, había lugares en donde se juntaban 15 y 20 personas, sí, pero con proyecto. Aquí donde no se tiene proyecto, pues es ganar a la mala y es tirar de lo que les sobra, o sea, mierda, para que se equiparen y decir, mira, ellos también son tan porquería como hemos sido nosotros, entonces vengan de nuevo a votar por nosotros porque pues más vale viejo conocido. Solo que la gente de verdad, así como dice mi comadrita, está cada vez más avispada, más politizada. La diferencia de antes y de ahora es la cantidad de opciones informativas que tiene la gente, la cantidad de información de primera mano sin chismorreo que se puede dar directamente con las personas que producen la información, en el caso del presidente, los secretarios, los gobernadores, la gente que se dedica a ir modificando la vida política y social de nuestro país. Entonces, difícilmente van a poder volver a convencer con sus trucos de prestidigitación y de magia chafa para convencer a un pueblo que está cada vez más ubicado de hacia dónde va y pues todo el mundo queremos ir hacia adelante, no creo que alguien quiera ir para atrás. Entonces sí, la tunda de Laida es, digamos que la cerecita del pastel y bueno, en el Día del Maestro pues creo que le queda muy bien a aquel que pues con tanto ahínco y con tanto dinero ha intentado romper una de las patas más fuertes que tiene un país, que justamente son los maestros. Así que bravo por la tía Laida, porque ahora sí se la voló como si estuviera en el béisbol también. Así es, mi querida Lina. Cuando exhibe el presidente la lista de los supuestos y supuestas presidenciables de la oposición, también queda exhibida esta camada, ¿no? Esta camada. Falta Pedro Ferriz Híjar en la lista. Nótese mi sarcasmo. Y bueno, pues están para ser exhibidos así, Alina.
Pues mira, a uno parecería que nada más le falta el letrero arriba de se busca, ¿no? Esta bola de ampones que están ahí en esta lista. Uno diría de verdad, eso es lo mejor que tienen, y sí, eso es lo mejor que tienen con esta lista. Imagínense pensar que Agustín Carstens puede ser un candidato presidencial, Alito, Beatriz Paredes, todos estos personajes. Bien podríamos hacer con esto una radiografía de todo lo que estuvo mal durante los últimos, al menos 30 años en este país. De verdad, qué es lo que representan, de dónde salieron, qué hicieron, qué han hecho a lo largo de su vida. O sea, de verdad tenemos a gente que esparce estos discursos de odio, fake news, que vela por, que además son racistas, clasistas. Imagínense que está ahí Denise Dresser, Ricardo Anaya, Samuel García, que por cierto también no sé si alcanzaste a ver esta entrevista, que no la haya visto yo, miren, nunca me atreví a recomendar cosas, pero últimamente Loret de Mola, yo creo que sin querer queriendo, ha tenido unas entrevistas muy, muy, muy buenísimas, la verdad, y sí es para echarse a reír un buen rato. Hace unas semanas entrevistaba a Lili Telles y la dejó como la ignorante que es, en cuanto le pregunta cuál es su proyecto de educación, de salud, de lo que sea, su única respuesta era echar a Morena, ¿no?, del gobierno. Y hace unos días, queriendo quitarle, digamos, pues sí, lo que implicó este tema de Tesla al gobierno federal, entrevistó también a Samuel García, y Samuel le dice, pues no, fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Las verdades tienen que ser dichas, así fue, no hay ni mejores ni peores, y le dice, pero le ganaste a Andrés Manuel, ¿no? Y él dice, pues no, al final el gobierno hizo lo que le tenía. Pero es cerca de media hora, que es muy divertido, de un Loret de Mola frustrado queriendo evidenciar ahí que, pues más bien sus intereses, ¿no? De lo que implica un medio como Latino, si no lo logra. Entonces, estos son los personajes que hoy representan a una oposición ideológica que no logra asentar ningún plan, al contrario, que son estas mismas personas quienes desfalcaron el erario, quienes representaron etapas sumamente oscuras del priismo, del panismo, quienes también dieron a ese PRI que hoy se niega, ¿no? Pero que vemos que al menos en el Estado de México va a haber una tunda tremenda. El panismo, que de plano no logra encontrar de dónde agarrarse, ¿no? Porque va en plena caída. Así que yo creo que esto es lo que nos da más elementos para saber que hay una responsabilidad del otro lado, de saber que tiene que existir un relevo generacional, para que justo no digan lo mismo de este lado, ¿no? Que están las mismas personas, ¿no?, que se asumen fundadoras de un movimiento. En 30 años van a ser ellas y ellos quienes sigan, solo ellos, ¿no? Ahí en la vida partidista, en la vida gubernamental. Creo que hoy se está gestando un movimiento de concientización masiva, y eso a mí me consta, y lo puedo decir abiertamente. Hay gente desde ciertas izquierdas que cree que nada está pasando, que todo sigue igual, pero mira, este fin de semana me tocó ir a Chilpancingo el sábado y a Jalapa el domingo, y la gente está en otra, el nivel de debate es tremendo, ¿no? Hablar de medios de comunicación, de lawfare, de batallas y estrategias comunicacionales. La verdad, esto yo no habría pensado que hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo, y está ocurriendo. Entonces hay que aprovechar eso, hay que seguir siendo cada vez más críticos, autocríticos, pero también construir, avanzar con paso firme para que ninguno de estos zampones que está en esta larga lista pueda, ¿no?, justamente asumir algún cargo público, y mucho menos, evidentemente, eso me queda claro, la presidencia de la República. Así es, solo por no dejar, voy contra el reloj, pero como aprecio, valoro tanto la opinión de Laura, de Alina, suéltelo, David, nada más para opinar acerca de estas cosas. Es cierto, compañeros y compañeras, amigos de las redes sociales, mexicanos y mexicanas. He decidido, después de mucho pensar y por supuesto platicar con mi esposa, el lanzarme a la presidencia de México. Es importante que en estos momentos un mexicano que tenga el valor enfrente los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Ir por la vía independiente, sin el apoyo de partidos políticos, con el apoyo de la sociedad en su conjunto. Las propuestas hay muchas, pero lo más importante es rescatar a nuestro país de este tremendo error que se hizo en la presidencia pasada. Buscar el desarrollo económico, apoyar a los empresarios, apoyar a la gente que esté en necesidad sin tener que estar insultando a nadie. Creo que México es un país que entiende por las buenas,
Creo que México es un país que merece la oportunidad. A ver, antes de que me dé el patatús, don David, algo para cerrar ante esta cosita que acabamos de ver, mi querida Laura Ceballos. Bueno, pues en primero, o sea, está súper lindo o sea, como su escenario, o sea, todo bien bonito. Y bueno, es como Santi Krill, ¿no? O sea, que dice que van por la gente de las grandes urbes, que la gente que sí piensa y la gente linda. O sea, esto es son tan lindos, ¿no? O sea, siempre se preocupan por la gente bien. Mira, Vicente, perdón, la parodia Fifi, esto es de risa. Fíjate nada más cómo inicia, que un hombre de bien, ergo, lo que está pasando en México, el presidente, los millones de personas que hemos votado por este movimiento, no somos gente de bien. Entonces, inicia con eso y dice que no quieren a alguien que insulte y que su pura idea de rebajarnos a personas que no pensamos ya es insultativo. Entonces, lo demás sale sobrando, son personajes que no traen nada. Mira, el Junior de la Madrid también, saliendo con sus barrabasadas el fin de semana, diciendo que, pues, vaya, va a repetir la proeza de regresar a Los Pinos como su padre. Perdóname, o sea, yo creo que si algo malo tenemos que recordar del PRI de los años 80, es a su padre, es la devaluación tan brutal que le dejó a México, la peor caída del valor monetario del peso, claro. O sea, por favor, caer más de 1,900 puntos de valor del peso, creo que nadie quiere a alguien de la Madrid que viviera en México, nomás porque nosotros no somos de esos de desterrar a los traidores de la patria, pero es que ni siquiera tendrían derecho de seguir viviendo en este país después de lo que le hicieron a la patria. Entonces, así es. Mira, pueden lanzarse como candidatos independientes los de los 42 principales, como dice Alina, estos los most wanted. Digo, si estamos viendo que hay un Silvano Aureoles, por favor, digo, ya no digamos de los demás. Lorenzo Córdoba sí lo doy por descontado, no porque me caiga bien, sino que por ley no se permite que alguien que haya pertenecido al Instituto Electoral participe en una elección inmediatamente. Ay, Laura. Espérame. Con sus amigos y amigas en la Corte Suprema, por favor. Pero por la parte porque él quiere irse a purificar a la Santa UNAM. Esa es la única parte, o sea, no estoy diciendo que no vaya. Primero necesita irse a dar unos baños de pureza, que también el fin de semana es la tercera vez que le rechiflan y le remientan la remadre ahí en la UNAM y que le dicen que no lo quieren, pero necesita ir como a purificarse un poquito a la UNAM. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero necesita un poco de purificación. Mira, podrán decir lo que sea, pero al pueblo ya no lo engañan. Yo también estuve en estos círculos de formación política aquí en Cuernavaca y fuimos muchísimas personas entusiastas a aprender. Y la gente cada vez más se acerca a aprender para que no nos vuelvan a ver la cara de Juat, con cara de priistas hambreados que vamos por 500 pesos a votar. Así que no, esto ya no se va a repetir, esto ya nadie lo para porque es la transformación que viene desde el pueblo. Así que podrán venir otros 45 y otros 100 si quieren, pero a la gente no le vuelven a ver la cara de taruga. No al voto a la oposición porque luego nos va de la Madrid. Exacto. Entendió el que entendió. Y para los ferrís, malditas pinches drogas. Mi querida Laura, aprovechando, ¿en dónde te sigue la gente? ¿En dónde te busca? Estoy en el Twitter como @CeballosLaura. También ahí en el Twitter, síganos como @sinlineamx_, porque hay una cuenta parodia que es totalmente anti-chairos, entonces no se vayan a equivocar, tiene MX sin guión ni nada, entonces fíjense bien, sinlineamx_, y estoy en el Facebook como Laura Ceballos_sinlineamx, y en el, ¿qué otra cosa? En el YouTube estamos en Sin Línea MX y en mi canal personal Laura Ceballos Alcázar, para que pues nos hagan favor también de acompañarnos, y en la capsulita que nos hacen favor de transmitir aquí Toñito los viernes, con el maestro Ricardo Sevilla una vez cada 15 días, y en el noticiero de Sin Línea MX los martes por la noche. Muy bien, y mi querida Alina, voy a cerrar con tus comentarios, tus opiniones y tus redes, obviamente.
Pues mira, esto que vemos de la oposición es simplemente de verdad una burla, ¿no? Y yo creo que hasta para la misma gente que en algún momento votó por por partidos como Acción Nacional, como el PRI, ver que sus voceros, ver que el mismo partido y sus representantes tienen tal nivel, ¿no? De pretendida discusión, es de verdad terrible, es una tragedia hasta para ellos. Para nosotros, pues obviamente, ¿no? Celebrar que son así, efectivamente. Entonces, pues bueno, ¿qué más nos queda, Vicente, que seguir reforzando evidentemente todos estos espacios, estas discusiones y seguir poniéndonos ahí en el día a día, ¿no? Bajo esta batalla que la derecha ha emprendido en medios de comunicación y en cualquier trinchera, así que ahí seguiremos. Y justamente me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com /Alina Duarte periodista y todos los días también aquí en este espacio. Te mando un abrazote, Vicente, a ti, a mi comadre Laura, a Ceci, a don David, a todo el equipo y obviamente a la audiencia. Muy bien, pues Alina, Laura, muchas gracias. Y aquí estamos al pendiente. Que tengan excelente tarde. Seguimos hablando sin censura.